Hola, vamos a dar comienzo a la clase Fármacos útiles en la hipertrigliceridemia, que corresponde al curso de la Sociedad Argentina de Lípidos 2020 sobre tratamiento de las dislipemias. Mi nombre es Gerardo Eliquir, soy médico especialista en clínica médica y experto en lípidos por la Sociedad Argentina de Lípidos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los triglicéridos como un factor de riesgo cardiovascular. Vamos a mencionar los objetivos del tratamiento de las dislipemias. Vamos a hacer mención a los fármacos hipotrigliceridemiantes. Y finalmente vamos a terminar con recomendaciones para la práctica clínica. La hipertrigliceridemia es un trastorno heterogéneo y se ha debatido largamente el papel de los triglicéridos como factor de riesgo cardiovascular. Inicialmente, ya en el estudio PROCAM de los años 80, mostraron en forma prospectiva la importancia de valores bajos de HDL colesterol y niveles altos de triglicéridos en adición al colesterol elevado como un factor de riesgo para la aparición de enfermedad coronaria. Podemos ver cómo los sujetos con triglicéridos más de 200 y HDL menos de 35 en este estudio duplicaban el riesgo cardiovascular de los sujetos con triglicéridos y HDL normal. Sin embargo, en los años 2000 se empezó a observar que la hipertrigliceridemia no era un factor de riesgo independiente, y esto se puede ver en esta diapositiva, en el panel de la izquierda, cuando ajustamos por edad, sexo y otros factores de riesgo, vemos cómo los triglicéridos pierden su capacidad de predecir la enfermedad coronaria. Esto es que la hipertrigliceridemia aumenta el riesgo vascular no por sí misma, sino en forma dependiente de estos otros factores de riesgo. Más recientemente se ha visto a los triglicéridos sin ayuno como que realmente eran los factores que predecían el riesgo de enfermedad coronaria. Y esto tiene que ver, como se ve en esta diapositiva, con las horas de ayuno que el sujeto tiene. Cuando los pacientes se presentan al laboratorio con más de 12 horas de ayuno, como se ve en la línea inferior, el riesgo, la relación de riesgo es igual a 1. Esto quiere decir los triglicéridos no predicen el riesgo. Sin embargo, cuando se considera a los triglicéridos, los niveles de triglicéridos sin ayuno, o cuando la persona concurre entre 2 y 4 horas después de la última comida, ahí vemos cómo el riesgo aumenta aún después de ajustar por otros factores de riesgo. ¿Con qué tiene que ver esto? Bueno, de alguna manera, si tomamos en cuenta que los triglicéridos dependen de otros factores de riesgo, lo que podemos ver es que los triglicéridos sin ayuno tienen una buena correlación con el colesterol de las lipoproteínas remanentes. Y lo que en realidad está ocurriendo es que el riesgo lo aportan las lipoproteínas remanentes, que son aterogénicas, y no los triglicéridos. ¿Qué son estas lipoproteínas? Bueno, nosotros en plasma podemos encontrar a lo largo del periodo postprandial y posabsortivo diferentes lipoproteínas que están graficadas en la parte izquierda de la diapositiva. Tenemos lipoproteínas de baja densidad, de densidad intermedia, las lipoproteínas de baja densidad y las HDL. Las lipoproteínas remanentes son aquellas que permanecen en plasma en el periodo postprandial y son lipoproteínas con una alta concentración de colesterol en su interior. Estas lipoproteínas contienen entre 5 a 20 veces más colesterol por partícula que las LDL. Si bien hay menor cantidad, tienen una alta concentración de LDL y pueden cruzar la barrera endotelial, a diferencia de las lipoproteínas ricas en triglicéridos nativas. Y como sabemos que la
aterogenicidad, digamos, la aterosclerosis es una enfermedad que depende de la retención de lipoproteínas en el espacio subendotelial, podemos ver que en pacientes con triglicéridos elevados, por lo menos si los evaluamos fuera del ayuno, hay aumento de las partículas remanentes y esta es la explicación, una de las posibilidades, una de las explicaciones por la cual en este tipo de sujetos hay aumento de patología aterosclerótica. La otra causa o la otra influencia que se observa en los sujetos con hipertrigliceridemia es que las LDL tienen el patrón B. El patrón B significa que son más pequeñas y más densas, quiere decir que a igual nivel de colesterol en las LDL hay más número de partículas, como ya se ha visto en los trabajos iniciales de Melissa Austin. Y la tercera consideración a hacer en la aterogénesis de los sujetos con hipertrigliceridemia es que en condiciones de hipertrigliceridemia hay mayor expresión de moléculas de adhesión y ante esta situación es más probable la infiltración de monocitos y su transformación en macrófagos en el espacio subendotelial. Como resumen de esta primera parte fisiopatológica, los sujetos con hipertrigliceridemia tienen un ambiente más heterogénico por aumento de partículas remanentes, por presencia de LDL pequeñas y densas, que son más heterogénicas, por un aumento de las moléculas de adhesión leucocitaria, que se asocia a mayor inflamación, y finalmente considerar que los niveles de triglicéridos plasmáticos sin ayuno predicen mejor la incidencia de enfermedad coronaria que los triglicéridos medidos con ayuno. Vamos a pasar a la segunda parte de esta clase y a considerar las diferentes situaciones que se pueden presentar con los individuos con hipertrigliceridemia. Tenemos que saber que los niveles de triglicéridos están determinados por aproximadamente 60 genes y estos niveles van a estar definidos por un conjunto de alteraciones que pueden ser menores, como se ve en las hipertriglicemias poligénicas mayormente, pero también hay que considerar que hay un grupo de pacientes con triglicéridos muy elevados, esto define lo que es una hipertriglicemia muy severa, y estas causas en general son monogénicas. Entonces, considerar la hipertrigliceridemia como un trastorno heterogéneo. Por un lado, las hipertrigliceridemias leves o moderadas de origen poligénico y las hipertrigliceridemias severas en las cuales hay una alteración severa de un gen aislado. ¿Cómo los podemos definir o diferenciar clínicamente? Bueno, en esta diapositiva lo que podemos ver es en la columna del medio las características clínicas de un grupo de pacientes con hipertrigliceridemia moderada y en la columna de la derecha las características clínicas de la hipertrigliceridemia severa. Como pueden ver, la diferencia fundamental es el nivel de triglicéridos. En este ejemplo, el promedio de triglicéridos en una hipertrigliceridemia moderada es de 300 miligramos y en la severa es de 3000. Las diferencias también se pueden ver en el HDL, que es de 15 en los pacientes con hipertrigliceridemia severa, y clínicamente se ve en aumento del número de episodios de pancreatitis en los pacientes con hipertrigliceridemia severa y aumento del riesgo cardiovascular, en este caso, en el caso del ejemplo, evaluado a través de la presencia de aterosclerosis subclínica. Con lo cual uno ya podría ir pensando en dos patrones diferentes o dos efectos diferentes de los triglicéridos, de la elevación de triglicéridos. Por un lado, el riesgo cardiovascular que se ve en la hipertrigliceridemia moderada de origen poligénico y el riesgo de pancreatitis que se ve en los sujetos con severa elevación de los triglicéridos. ¿Cuáles son las causas secundarias en este caso? Bueno, puede haber afecciones que modifican los hábitos y el estilo de vida, como el consumo de alcohol o las dietas con excesivo contenido de carbohidratos simples. Hay condiciones fisiológicas que aumentan los niveles de triglicéridos, como el embarazo,
y algunas enfermedades que afectan tanto directamente como indirectamente los niveles de triglicéridos en plasma. Obesidad, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad renal, hipotiroidismo, las paraproteinemias y las enfermedades autoinmunes, y finalmente también considerar la presencia de medicamentos, en particular betabloqueantes y diuréticos tiacídicos cuando se utilizan en dosis elevada. Vamos a hacer un segundo resumen de cómo sería el abordaje del paciente con hipertrigliceridemia, teniendo en cuenta estas diferentes causas. Por un lado, excluir las causas secundarias de hipertrigliceridemia y tratarlas, implementar las modificaciones terapéuticas del estilo de vida, tratar la hipertrigliceridemia severa por el riesgo de pancreatitis y en aquellos casos moderados, orientar el tratamiento a la disminución del riesgo cardiovascular, y ya vamos a adelantar que en este sentido la inicial, digamos, la táctica inicial es la reducción del colesterol de LDL por su estrecha relación con el riesgo vascular. Habiendo dicho esto, vamos a continuación a ir al abordaje, las recomendaciones para el tratamiento de las hipertrigliceridemias. En principio podemos mencionar las guías de la Sociedad Europea de Cardiología y de Aterosclerosis, en la cual se plantea que las estatinas son los fármacos de primera elección para reducir el riesgo cardiovascular en individuos con hipertrigliceridemia. Y esto surge de la evidencia robusta de que las estatinas reducen el riesgo cardiovascular y reducen la mortalidad total. Entonces, como primera línea de tratamiento para reducir el riesgo es la utilización de las estatinas. Nosotros sabemos que las estatinas reducen entre el 25 y el 35% los eventos cardiovasculares y alrededor del 20% la mortalidad total. Sin embargo, las estatinas no hacen todo el trabajo, y este es el concepto de riesgo residual. Los pacientes que persisten con triglicéridos elevados tienen un riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular. En esta diapositiva lo que podemos ver son datos post-hoc, es un análisis post-hoc del estudio PROOVIT-TIMI-22, en el cual se ve que a los 30 días de iniciado el tratamiento tienen un inaceptable riesgo incrementado a pesar del tratamiento con estatinas en altas dosis, en este caso atorvastatina 80 miligramos. A pesar de este tratamiento, entonces decíamos, los pacientes con triglicéridos altos todavía conservan un riesgo aumentado. Por lo tanto, como objetivo del tratamiento de las dislipemias, una vez reducido el LDL, es la reducción de los triglicéridos y la reducción de la inflamación subclínica que se ve en los pacientes con dislipemia. Para la inflamación subclínica, bueno, tenemos fármacos antiinflamatorios y esto es objeto de otra de las clases de este curso. Vamos a focalizarnos en la reducción de triglicéridos. El tratamiento para reducir los triglicéridos puede dividirse a los fines didácticos en dos vertientes: las modificaciones terapéuticas del estilo de vida y la terapéutica farmacológica. Vamos a hablar de dieta saludable y solamente mencionar el ejercicio aeróbico, la reducción del consumo de alcohol y el descenso de peso como estrategias para la mejoría del perfil lipídico. Y de fármacos vamos a hablar de fibratos, niacina y ácidos grasos omega 3, y vamos a dejar aféresis y nuevos fármacos como volanesorsen y evinacumab para otras clases de este mismo curso de la Sociedad de Lípidos. Bueno, para poder entender el efecto de la dieta sobre el perfil lipídico, tenemos que considerar que los carbohidratos simples y el alcohol aumentan notoriamente el efecto de los niveles de triglicéridos. Por lo tanto, un primer acercamiento sería el cambio de una dieta rica en carbohidratos simples a una dieta con carbohidratos complejos, como podrían ser legumbres, cereales integrales, frutas, etc. Pero bueno, hay que recordar que las personas no comen nutrientes aislados,
sino que comen un patrón dietético, y en este sentido podemos considerar que hay diferentes patrones dietéticos saludables y la indicación de cualquiera de estos se debe dar en el contexto de las preferencias de las personas. Puede ser una dieta baja en grasas, una dieta baja en carbohidratos, dieta mediterránea o la conocida dieta DASH. Vamos a pasar entonces a los fármacos que reducen los triglicéridos elevados, focalizándonos en fibratos, niacinas y ácidos grasos omega 3, dejando el resto para otras clases. Bueno, los fibratos son derivados del ácido fíbrico, son agonistas de estos receptores nucleares denominados PIPARs, son factores de transcripción activados por ligandos. Estos ligandos naturalmente son los ácidos grasos, o fármacos como los fibratos y las tiazolidindionas. Los PIPARs aumentan la expresión de genes objetivo, y en el caso de los fibratos, la transcripción genética que aumenta, por un lado, incrementa la síntesis de apoproteínas A1 y A2 que suben el HDL, y también incrementa por este mecanismo la actividad de la lipoproteína lipasa, y por otro lado reducen la ApoC3, y este efecto combinado provoca la reducción de los triglicéridos. Se han hecho numerosos ensayos clínicos desde la década del 70 con el estudio de la Organización Mundial de la Salud, pasando por el proyecto de fármacos coronarios, el Coronary Drug Project, hasta los más recientes estudios de fármacos fibratos en combinación con estatinas. En líneas generales podríamos decir que la utilización de fibratos en los primeros estudios era comparado con placebo. A partir de la década del 90, con la publicación de los primeros estudios con estatinas, ya el uso de fibratos quedó como segunda droga, segunda elección después del uso de estatinas. Entonces, podemos ver una diferencia entre los primeros estudios y los estudios más recientes. En los primeros estudios se veía una reducción de los objetivos primarios como infarto no fatal, muerte coronaria, ACV o la progresión de la enfermedad coronaria vista por angiografía cuantitativa. Sin embargo, al momento de analizar la mortalidad total, no hubo cambios o pudo haber un incremento de la mortalidad total con el uso de fibratos, en particular con los primeros fibratos como el clofibrato. Solamente se vio disminución de eventos clínicos en estudios de subgrupos realizados con posterioridad de la terminación de estos estudios. Por lo tanto, a la vista de estos primeros estudios, podemos decir que la utilidad de los fibratos en el tratamiento de las dislipemias, sin consideración del nivel de lípidos, no ofrece beneficios adicionales. En pacientes que persisten con riesgo elevado a pesar del uso de estatinas, los fibratos pueden corregir la dislipemia y reducir el riesgo. Y esto estaría avalado por los resultados de subgrupos vistos en estos estudios. Los mayores beneficios se observan en individuos con persistencia de dislipemia heterogénica y en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, en los cuales además se ha visto beneficios en eventos que dependen de microangiopatía. Por ejemplo, se ha visto con el uso de fenofibrato una reducción de la retinopatía y una reducción de la microalbuminuria. Pero como resumen, como recomendación, los fibratos tienen utilidad cuando se utilizan en pacientes con triglicéridos elevados o HDL bajo. En marcha nuevos estudios clínicos, el estudio Prominent con la utilización de pemafibrato, que es un modulador selectivo de los PIPAR alfa y que está actualmente en el periodo de reclutamiento. Se busca
en pacientes con diabetes y dislipemia que están tomando estatinas, ver si el pemafibrato 2 veces al día retrasa la aparición de eventos combinados. Los resultados están previstos para el año 2022. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar de la niacina o ácido nicotínico. La niacina fue el primero de los fármacos ensayados, de los fármacos normolipemiantes, ensayados ya en la década de los 50. No fue sino hasta recientes años en los que se logró dilucidar el mecanismo de acción de la niacina. La niacina es un agonista de receptores que se encuentra en el hígado y tejido adiposo, y por este efecto consigue 3 efectos fundamentales. Por un lado, como actuando en el tejido adiposo, reduce la lipólisis periférica y el aflujo de ácidos grasos libres al hígado. Por otro lado, reduce la secreción de lipoproteínas ricas en triglicéridos por el hígado. Y, en tercer lugar, inhibe la captación de ApoA1, pero no la de ésteres de colesterol, por lo tanto aumenta las HDL. Esto se ve clínicamente como una disminución del colesterol LDL entre un 5 y un 25%, una disminución de los triglicéridos entre el 20 y el 50%, un aumento del HDL y una disminución de esta lipoproteína tan particular que es la lipoproteína A. Es una LDL que tiene adosada una ApoA pequeña, y con la niacina se observan disminuciones y es el único fármaco que ha demostrado reducción de la lipoproteína A. Los primeros estudios que se hicieron, en este caso el estudio, el Coronary Drug Project, fue un estudio que se comenzó en el año 66 y se publicó en el año 1975, en el cual se vio que la niacina comparado con placebo producía una reducción de la enfermedad cardiovascular no fatal en la terminación del estudio. Hubo que esperar 15 años hasta observar una disminución de la mortalidad total, que fue en este estudio, en el seguimiento de este estudio, de un 11%, y acá fíjense cómo volvemos a ver que los eventos cardiovasculares se reducen, pero la mortalidad total muchas veces permanece igual, o en este caso hay que esperar 15 años para observar este efecto. El problema principal con la niacina es que los efectos adversos restringen su uso. Se ha visto con la niacina de liberación inmediata lo que se llama flashing, que es un acaloramiento y una sensación de enrojecimiento de la parte superior del cuerpo, hiperglucemia, hiperuricemia, molestias gastrointestinales y hepatotoxicidad. Tiene como contraindicaciones la enfermedad hepática, la gota severa y la úlcera péptica. Para mejorar la tolerancia de este fármaco se han desarrollado diferentes formulaciones farmacéuticas, pero a pesar de la mejor tolerancia, ha habido ausencia de beneficios con la niacina de liberación extendida. Y esto se ha visto tanto en el estudio EINHALT como en el estudio HPS-2, en el cual ausencia de beneficios con esta formulación de niacina, y además en el estudio HPS-2 aumento de efectos adversos, por lo cual hubo una terminación prematura de estos estudios. Esto dio lugar, hoy día, digamos, el papel de la niacina necesita ser reconsiderada. En su forma cristalina ha mostrado beneficios clínicos, pero podría ser inefectiva o tóxica cuando se utiliza las formas de liberación extendida. Bueno, vamos a hablar del tercer grupo de fármacos. Son los ácidos grasos omega 3. Estos ácidos grasos omega 3 son una familia de ácidos grasos esenciales. Se denominan omega 3 porque la cadena de carbonos de cada compuesto tiene el primero de los dobles enlaces en el tercer
átomo de carbono. La utilidad de estos fármacos comenzó a estudiarse hace varias décadas con observaciones que se hicieron con las poblaciones de nativos de Groenlandia, y se vio que, comparado con la población danesa, había una reducción de los infartos agudos de miocardio, una reducción de las enfermedades inflamatorias, reducción de enfermedades gástricas y una prácticamente anulación de la tirotoxicosis. Y esto era a pesar de que los sujetos de Groenlandia, los nativos, tenían una dieta altamente rica en grasas. Los animales que comen los nativos de Groenlandia prácticamente contienen una alta cantidad de ácidos grasos de la serie omega 3. La serie omega 3, como podemos ver, está constituida por tres grupos principales de compuestos: el ácido linolénico, que se encuentra en los aceites vegetales, el ácido eicosapentenoico y el ácido docosahexenoico, que se encuentra en los pescados grasos y, por supuesto, en las cápsulas que se fabrican con aceite de pescado. Estos son compuestos con propiedades antiinflamatorias y antitrombóticas. A raíz de estas primeras observaciones, se comenzaron a estudiar los efectos sobre el perfil lipídico, y en este caso presentamos los datos del estudio COMBOS, en el cual se utilizó 4 gramos de ácidos grasos omega 3, una combinación de EPA más DHA, en adición a estatinas, y se puede observar una reducción significativa de los triglicéridos y del colesterol de las lipoproteínas de baja densidad, con cambios prácticamente nulos del LDL y de menor cuantía en el HDL. La evaluación clínica, sin embargo, de los múltiples estudios hechos con combinaciones de ácidos grasos omega 3 en bajas dosis, no mostró beneficios cardiovasculares significativos sobre eventos como enfermedad coronaria, stroke o ACV o revascularización. Esto llevó a pensar que podría haber una diferencia entre los efectos farmacológicos del DHA y del EPA. Y al respecto, el estudio japonés YELIS, publicado hace más de 10 años, sugería que la reducción de eventos cardiovasculares dependía fundamentalmente del efecto del ácido eicosapentenoico, o también denominado icosapen. Estos antecedentes llevaron al diseño del estudio REDUCE-IT, en el cual se intentó analizar en este estudio de intervención el efecto que el EPA agregado a estatinas en población de alto riesgo tenían sobre los eventos cardiovasculares. La población del estudio REDUCE-IT eran pacientes de prevención secundaria o de prevención primaria pero de alto riesgo, definidos como pacientes con diabetes y un factor de riesgo. Los niveles de triglicéridos de este estudio entre 150 y 500, y LDL más de 40 miligramos a pesar del tratamiento con estatinas. El endpoint primario y secundario en este estudio permitió ver que el uso de EPA reduce 25% el riesgo de eventos cardiovasculares fatales y no fatales. Y esto da la pauta de que estos compuestos de ácidos grasos omega 3 son diferentes en cuanto a su eficacia. La combinación de EPA más DHA sería neutra en cuanto a resultados clínicos, más allá de que mejora el perfil lipídico, y el uso de EPA aislado, de icosapen, tendría el efecto farmacológico deseado. Actualmente esto está
a tal punto bien establecido que el estudio STRENGTH que se estaba desarrollando para evaluar la reducción del riesgo con la combinación de EPA y DHA fue suspendido porque prácticamente se descarta la posibilidad de efectos beneficiosos. ¿Qué novedades hubo este año en el Congreso de Chicago, el Congreso virtual, con este tema? Bueno, se analizó el probable mecanismo de acción de estos fármacos y se ve que el beneficio cardiovascular de EPA se relaciona más que con los niveles de triglicéridos, con el aumento de niveles plasmáticos de los ácidos grasos. Si tuviéramos que dar una recomendación o un resumen de la utilidad de los ácidos grasos en el tratamiento de las dislipemias, podríamos decir que se deben usar cuando persisten elevados los triglicéridos a pesar del tratamiento con estatinas. Se necesitan dosis altas, entre 2 a 4 gramos por día, y cuando se utiliza EPA en forma aislada junto con estatinas, ahí sí tenemos una reducción de eventos cardiovasculares. Para ir terminando entonces, como conclusiones, como primer nivel de conclusiones, hasta el momento las pruebas sustanciales que los tratamientos dirigidos a reducir los triglicéridos disminuyan los eventos cardiovasculares han sido escasos, y el tratamiento de la hipertrigliceridemia debe considerarse básicamente en los subgrupos de pacientes en donde el agregado de fármacos dirigidos hacia los triglicéridos, a la reducción de triglicéridos, ha sido demostrada, que son los individuos de alto riesgo con triglicéridos más de 200, y por supuesto que los pacientes con hipertrigliceridemia severa deben utilizarse estos fármacos para la prevención de pancreatitis. Y ya terminando con las recomendaciones, o como una manera de resumen, en todo paciente con dislipemia, lo primero que hay que hacer es evaluar el riesgo global, establecer objetivos y metas terapéuticas, implementar las intervenciones en forma escalonada, adecuadas al nivel de riesgo, y para la reducción de riesgo las estatinas son los fármacos de primera elección. En aquellos individuos de alto riesgo que persisten con triglicéridos entre 135 y 500 a pesar de las estatinas, considerar el agregado de ácidos grasos omega 3, en particular EPA aislado. Y en individuos de alto riesgo que alcanzan la meta del LDL pero persisten con triglicéridos mayores de 200, considerar el agregado de fenofibrato o bezafibrato, y tener bien en claro que no se debe utilizar clofibrato por el aumento de la mortalidad no coronaria, y tampoco gemfibrosil en combinación con estatinas. Y como último punto a considerar, en individuos con hipertrigliceridemia severa, como dijimos, utilizar directamente fibratos para la prevención de la pancreatitis aguda. Bueno, con estas diapositivas damos por terminada la clase y los esperamos en la siguiente edición. Hasta luego.